Buenos días, hoy es martes 7 de junio del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo, fue concejal del Distrito Metropolitano, experto en temas de seguridad, violencia, urbanismo, planificación territorial. Arquitecto, buenos días. Gracias por aceptar la invitación, pidiendo la opinión de diferentes profesionales sobre la situación que está viviendo actualmente el país en materia de inseguridad. Es una tragedia. Ayer se reunieron en Quito el señor presidente Lasso con alcaldes, prefectos, gobernadores para buscar una salida, una alternativa, a ver si se llega a un acuerdo para combatir de mejor manera la inseguridad y el crimen organizado. La información que se dio es que no hubo ningún acuerdo, pero sí hubo pedidos de dinero. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, obviamente, a la amplia audiencia. Sí, el Ecuador está viviendo este momento una época de incremento sostenido de la violencia. Si nosotros vemos que en el año 2017 la tasa de homicidios, que es la variable con la que se mide esto, internacionalmente era de 5.6. Al finalizar el periodo del presidente Moreno, se llegó a 14 homicidios, es decir, casi se triplica la tasa de homicidios. Y lo que estamos viviendo en este último año es complicado porque lo que tenemos es en un solo año prácticamente, si es que sigue la tendencia como está hasta ahora, es que vamos a llegar a una tasa del 21 o 22 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, el incremento sigue siendo sostenido. ¿Cómo ha intentado enfrentar este problema el gobierno del presidente Lasso? Pues inicialmente bajo la lógica de lo que se conoce como el nombre de la mano dura. Esto es básicamente las declaratorias de emergencia, las declaratorias de excepción, para que las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, puedan controlar las cárceles, puedan controlar las ciudades. Los resultados no han sido nada buenos. De la información que yo tengo, en estos últimos 4 años han habido 18 declaraciones de emergencia y la tendencia sigue creciente. Pero veo que ha habido un cambio en la política, y básicamente yo diría por 2 o 3 síntomas. Una primera, la creación del Ministerio del Interior, que a mí me parece que esa es una iniciativa buena, necesaria, porque hay que tener un marco institucional explícito para el diseño de políticas. Entonces creo que el haber creado el Ministerio del Interior es una cosa buena. Una segunda es haber establecido un presupuesto de $1.200 millones, que son más o menos $400 millones por año, que yo creo que todavía es insuficiente, pero ya es una cantidad interesante. Y en tercer lugar, la búsqueda de ciertos acuerdos y consensos que empezó justamente el día de ayer con esta reunión con los 221 cantones que fueron invitados, las 24 provincias que también fueron invitados y las gobernaciones. Desgraciadamente, pero no hubo acuerdos. Desgraciadamente, la impresión que tengo es que ahí hubo dos cosas. Uno, algunos alcaldes que están en proceso de reelección. De campaña, y entonces ya estamos viendo lo que pueda pasar de aquí hasta principios del próximo año, que en febrero tenemos las elecciones de los gobiernos locales. Entonces, me parece que desde algunos municipios se utilizó esto como un mecanismo de campaña. Y por parte del gobierno no vi claro qué es lo que querían hacer con esta propuesta de consenso, que a mí me parece que es absolutamente necesaria, porque los municipios no pueden tener policía, no pueden tener justicia, ni cárcel. Entonces, ¿qué es lo único que pueden hacer? Prevención. Y entonces yo creo que por esa línea debió haberse ido la reunión de ayer, para establecer una política de prevención en el país, pero desgraciadamente eso no aconteció. Pero, arquitecto, se supone que es la hora de la unidad para enfrentar juntos a las bandas criminales. Caso contrario,
como dijo el doctor Pancho Huerta, perderemos la república. Lo que llamó la atención es que la alcaldesa de Guayaquil, la señora Cynthia Viteri, viajó a la reunión a Quito con el presidente Lazo, llevando una caravana de vehículos dedicados a la seguridad, dejando desamparada la ciudad. No, eso me pareció una cosa absurda, absolutamente demencial. Es decir, ese alarde Imagínese. de varias camionetas, varios policías que salen de su tarea diaria, que es justamente el control de ¿Y la para violencia. qué se pregunta la gente? No, ¿para qué? Exactamente, exactamente. Entonces, yo no sé a qué conduce eso. Y con carteles pidiendo recursos en vez de entrar francamente en un proceso de concertación. ¿Qué es lo que yo pienso aquí? Si nosotros vemos cualquiera de las encuestas de opinión pública que circulan en el país, la primera demanda que existe es seguridad. Entonces, este es un sentimiento nacional. La única posibilidad que hay de enfrentar en los territorios es a partir de los municipios. Y entonces, ¿por qué no hacer un acuerdo? En la misma lógica del candidato presidencial Guillermo Lasso de segunda vuelta cuando planteó el encuentro. Entonces, que se encuentren aquí, que establezcan políticas de manera conjunta. Por ejemplo, hay toda una tesis que se ha desarrollado principalmente en Nueva York que se llama esto de las ventanas rotas. ¿Por qué no ir por esa línea, por ejemplo, que puede ser interesante? Pero también desde Inglaterra tenemos esta cosa de la prevención situacional. ¿Por qué no ir en esa línea? Entonces, yo creo que hay suficientes ideas, suficientes propuestas como para establecer un acuerdo. Por poner otra cosa, nosotros sabemos que hay algunos municipios que cobran lo que se denomina la tasa de seguridad. ¿Por qué no decir desde la perspectiva del gobierno a los municipios que cobran la tasa de seguridad, yo les doy exactamente la misma cantidad para que establezcamos una política de prevención situacional, de prevención social, de prevención comunitaria? Yo creo que eso sería lo mínimo y es una cosa relativamente fácil que se podría establecer acordando de esa manera y eso le beneficiaría al país en su conjunto y a la sociedad ecuatoriana. Ahora, la alcaldesa de Guayaquil, siguiendo con este mismo tema, hizo declaraciones fuertes, unos dicen hasta declaraciones arrogantes, en el sentido de increparle al gobierno de que no tiene idea del tema de la seguridad. No ha caído muy bien esas declaraciones en estos tiempos difíciles. Bueno, si ella dice que el gobierno no tiene una idea, eso quiere decir que ella sí las tiene. Claro. Pues que ponga consideración, pero no que haga este alarde de llevar ni sé cuántas camionetas, etcétera, y esa será la idea. Pues a mí me parece que esa no es la idea. Entonces, si ella dice que no hay una idea, quiere decir que ella la tiene, que la ponga a consideración y que se establezca ahí un acuerdo. Yo creo que lo que estamos viendo, el resto del país y principalmente Guayaquil y Guayas, ese conflicto entre el gobernador Arosemena y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en nada ayuda a la seguridad de Guayaquil y en nada ayuda a la seguridad del país. Yo creo que esa confrontación, ese conflicto tiene que terminar, porque además es terriblemente violento. Entonces, el ejemplo que están dando es cómo no contribuir al proceso de pacificación de la sociedad ecuatoriana. Más les interesa lo político, ¿no? Los intereses políticos, los grandes intereses políticos, no les interesa al parecer la unidad, la paz, una convivencia pacífica entre ecuatorianos. Parece que ese no es el objetivo de las agrupaciones políticas, de las organizaciones políticas, tienen otro tipo de intereses más poderosos. Pero arquitecto, le consulto, como usted ya dijo hace un momento, los municipios cobran una tasa de seguridad. Aquí en Cuenca, por ejemplo, hay un Consejo de Seguridad Ciudadana que no sabemos a qué destina el dinero de la tasa de seguridad. Seguramente se va en burocracia y eso es lamentable. A ver, de lo que yo he visto, la mayor cantidad de recursos que genera la tasa de seguridad en los municipios que se cobra es para financiar el gobierno nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque está financiando a la policía. Esa no es competencia de un municipio. Financiar al gobierno nacional y tampoco financiar a la Policía Nacional. Yo creo que la competencia del municipio, como decía hace un rato, es prevención.
es prevención. Entonces, esos recursos, si Cuenca tiene, como efectivamente lo tiene, este Consejo de Seguridad, lo lógico sería que ese Consejo de Seguridad decida generar una política explícita de prevención. Y esos recursos vayan destinados justamente a esa propuesta. Ahora, nosotros estamos teniendo tres tipos de violencia complicadas. Una primera, que es lo que podríamos denominar la violencia común, que proviene de estrategias de sobrevivencia, llamémoslo así, de ciertos sectores empobrecidos por la crisis económica, porque se cayó el empleo, porque se incrementó la desigualdad, porque la pobreza también aumentó, etcétera. Y entonces ahí hay robos, hurtos y también asesinatos. Entonces, ahí hay un tipo de política que hay que hacer. Una segunda es lo que se denomina la violencia discriminatoria. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que significa la violencia de género. El nivel de crecimiento del femicidio es muy fuerte. Pero también tenemos xenofobia, también tenemos racismo, también tenemos violencia en el fútbol. Entonces, aquí cada una de esas formas de violencia discriminatoria requiere una política explícita. Claro, y esas violencias generan más violencia. Exactamente, exactamente. Y la tercera forma de violencia es la de los mercados ilegales, donde el eje principal es el narcotráfico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Colombia está produciendo mucho más narcóticos de lo que producía hace 2 años. 27% incrementó la producción de cocaína en estos 2 últimos años. Y el Perú duplicó en este último año la producción de cocaína. ¿Qué es lo que ocurre? Esa droga entra a nuestro país por las fronteras. ¿Por qué no se hace un acuerdo con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, colombianas, para que ellos controlen las fronteras? Y nosotros, claro, desde el lado nuestro exactamente igual. Yo creo que es mucho mejor eso. Eso es lo que han propuesto no solamente usted, sino algunos ecuatorianos más a los que les hemos consultado, ¿no? Sí, sí. Debería empezar por allí. Sí, porque además el gran problema que nosotros tenemos es que la violencia más fuerte está en las zonas de entrada de la droga y en las zonas de salida de la droga. Entonces, por ejemplo, Guayaquil. Por Guayaquil sale el 65% de la droga que entra. Y Guayaquil, la zona 8, es la que tiene las tasas de homicidio más altas. Si es que no entra la droga, tampoco sale. Con lo cual tendríamos resuelto por lo menos los puertos y tendríamos resuelto los problemas principalmente de la cuenca del Pacífico. El caso de Esmeraldas, el caso de Manta, el caso de Guayaquil, de Puerto Bolívar, etcétera, que son los lugares donde hay las tasas de homicidios más grandes, exactamente igual, como en Esmeraldas nuevamente, y sucumbíos también que dan hacia la frontera con Colombia. Entonces, si nosotros controlamos eso, pues la baja notable de la tasa de homicidios va a ser pues, absolutamente evidente. Arquitecto, usted es un catedrático universitario. Le pregunto, ¿qué debe hacer la academia en este caso? ¿Cuál es el papel de la academia? ¿Qué papel debería jugar para dar una mano al gobierno, a la sociedad? Bueno, básicamente lo que es tradición de las universidades, y aquí son básicamente 2 cosas. Una primera, hacer investigación. Yo siento que las universidades ecuatorianas están haciendo muy poca investigación sobre este tema. Por ahí 1 o 2, o qué sé yo, incluso 3, 4 personas, pero no veo más allá de eso que haya una investigación sistemática. Yo creo que eso se necesita. En segundo lugar, lo que necesitamos también es que las universidades formen a la gente que va a trabajar en las políticas públicas. Y aquí no me refiero exclusivamente a policías o militares, que también sería muy bueno que entren en las universidades, sino también a gente que sepa el tema de la violencia y por lo tanto pueda plantear políticas públicas. Y entonces, en tercer lugar, obviamente, a partir de esto, poder hacer sugerencias de política. Por ejemplo, se habló ayer por parte del gobierno nacional que esta iba a ser una reunión donde esté también la academia, pero no hubo un solo académico. No hubo un solo académico. Seguramente no les invitaron, pero... Yo supongo eso, eso. Y hay muchos académicos que estamos opinando y estamos diciendo cosas y estamos proponiendo cosas. Pero no, desgraciadamente no se convocó y la academia y las universidades no estuvieron presentes. Pero está fallando algo, ¿no? En el Ejecutivo. No le están asesorando bien al presidente. Las políticas no están dando resultados. A mí me da la impresión que algo de eso puede haber.
Ahora, ojalá esto que estoy planteando de este giro que estaría visualizándose de la política frente a la seguridad, de los resultados, porque yo creo que frente a la mano dura lo que se necesita es la mano inteligente, y ahí creo que sí se pueden hacer cosas muy importantes. Estaba poniendo el ejemplo, por ejemplo, de las tesis de las ventanas rotas, que es una vieja tesis que se ha trabajado principalmente en Nueva York, pero que se extendió por el mundo, ¿no? Y lo que significa la prevención, que eso también ya tiene más de 20, 25 años dando vuelta por nuestras ciudades. Y en materia de seguridad, usted que vive en Quito, ¿cómo mira el tema del trabajo del municipio de Quito en el tema de la seguridad de los ciudadanos de la ciudad? No, Quito está viviendo una época de crisis muy Terrible. fuerte. Sí, sí, sí. Y no solo de violencia, sino una crisis generalizada. Cuando uno ve simplemente la estructura del presupuesto, el presupuesto del municipio de Quito son 830 millones de dólares, que es bastante, 830 millones de dólares. Y lo que se destina a la seguridad de eso son, si no me equivoco, 16 millones. Es decir, no llega a ser el 2%. Y se supone que es la principal demanda que tiene la población de Quito. Y se supone que es el principal problema que tiene la ciudad. Y sin embargo, la política pública del municipio no asume como tal, no lo asume como tal, no lo ve como el tema a partir del cual se tenga que hacer una inversión. No veo cómo la Secretaría de Seguridad pues, esté planteando algo interesante. Y los asaltos y los crímenes en Quito también están a la orden del día, lamentablemente, ¿no? Como muestran los medios de comunicación televisivos, por ejemplo. O sea, en Quito ya tenemos sicariato, Claro. en Quito ya tenemos narcotráfico. No hay que olvidarse que en estos últimos días se descubrieron un par de cosas que para mí son muy complicadas. Uno es que por el aeropuerto Mariscal Sucre está saliendo droga, es decir, Quito es una ciudad portuaria, y al ser una ciudad portuaria, esto le pone en una situación muy compleja respecto al narcotráfico. Por otro lado, se descubrió una cantidad de insumos para la producción de cocaína. En otras palabras, yo creo que ya en el Ecuador, bueno, desde el Plan Colombia prácticamente, se trasladaron al territorio ecuatoriano los cultivos no los cultivos, perdón, los laboratorios para la producción de cocaína. Y el Ecuador es un país que produce cocaína. Entonces, eso hemos visto laboratorios en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Manabí, en Guayas, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Santo Domingo, y esto le complica a todos. Entonces, en Quito se exporta, en Quito se consume, es de las ciudades que más consume, y eso le está pasando a Cuenca también. Y no solo eso, sino que aquí también se lava, cosa que también le está pasando a Cuenca. Y entonces ya tenemos varios procesos que se están dando en nuestras ciudades alrededor del narcotráfico que están produciendo hechos de violencia. Y nosotros seguimos creyendo que el Ecuador es simplemente un país de paso. Y eso no es así. Eso no es así. Arquitecto, masacres en las cárceles, sicariato en las calles, coches bomba también. La situación se va poco a poco de las manos. Ese es el tema que señalaba al principio, que va incrementándose los niveles de violencia. No solo que hay más asesinatos, sino que cada uno de ellos tienen grados de violencia más altos. Por ejemplo, la muerte de personas, el asesinato de personas hoy día, el 75% se hace con armas de fuego. Eso implica que hay un mercado ilegal de armas muy fuerte que se origina desde el Perú para acá, que se origina en las armas hechizas que se producen acá, pero también en el robo de ciertos arsenales que tiene, por ejemplo, la policía y las Fuerzas Armadas, que eso ya se conoce. Entonces, yo creo que ese es un tema complicado. Ahora, tenemos estos coche bomba, pero también tenemos tricibombas y también tenemos drones bombas. En otras palabras, la creatividad nuestra se está desarrollando de una manera impresionante. Y gran parte de estos hechos, incluso yo les llamaría de terrorismo, están vinculados, creo yo, también a las políticas públicas que está haciendo el gobierno. Es una reacción frente a lo mismo, porque cuando empezaron a aparecer estos coches bomba, fueron porque desde la cárcel del Turi, por ejemplo, se llevaron 18 personas hacia Guayaquil, a la zona esta de la Roca.
Lo mismo ocurrió con algunas personas privadas de la libertad de Ibarra y de Esmeraldas. También la desarticulación de ciertas organizaciones. Entonces, a mí me parece que ese tipo de hechos de violencia son una reacción frente a la política pública que se está llevando a cabo. En otras palabras, ya tenemos una combinación de hechos de violencia que tienen orígenes totalmente distintos. Ahora, los ciudadanos vivimos lamentablemente una intranquilidad diaria. No sabemos a qué hora nos puede pasar algo. Las familias tenemos temor, tenemos miedo. Los asaltos en motos, dos personas en moto, son frecuentes a cada momento, a cada día. Esto es también sumamente preocupante. Sí, eso es parte del sicariato principalmente, pero no solo del sicariato. No solo del sicariato, claro. Por ejemplo, el robo de celulares alrededor de las universidades o las computadoras también se hace en moto, pero lo que tiene más notoriedad hoy día es el sicariato, y es interesante cómo ha evolucionado el sicariato, porque al principio, por ejemplo, el victimario era una persona que tenía un historial delictivo, pero la víctima no. ¿Por qué? Porque era un sicariato básicamente por problemas de linderos de tierras, por problemas familiares, por problemas económicos, cosas de ese tipo. Pero hoy día, cuando nosotros vemos, o nos cuenta la policía, la víctima y el victimario tienen antecedentes penales. Ajustes de cuentas. Exactamente, exactamente. Entonces, eso va incrementándose. ¿Y qué es lo que pasó a fin del año pasado en la playita del Guasmo, Guayaquil? Que ya no fue el sicariato, porque el sicariato es una forma de terciarización de un servicio, entre comillas. ¿Qué es lo que vimos en la playita del Guasmo? Que entraron por agua algunas barcazas con 22, 23 personas armados absolutamente hasta los dientes y mataron 6, 7 personas. Eso ya no es un sicariato, eso ya es un comando militar. Ese es un salto cualitativo respecto a lo anterior, porque lo otro se resuelve con plata. Aquí ya se resuelve con organización, aquí se resuelve con una estructura militar, se resuelve con armas, etc. Una cosa muchísimo más compleja. Y hay ciertos lugares, principalmente en Guayaquil, en Esmeraldas y en algunas ciudades de la costa, donde la policía ya no puede entrar en determinados barrios. ¿Eso qué significa? Que el Estado ha rescindido la condición de la soberanía que debe ejercer sobre esos territorios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cobran impuestos, cobran vacunas, cobran peajes, muchos negocios están saliendo, mucha gente está saliendo de ahí. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay una estructura estatal pública. Si no paga, le ponen el taco de dinamita. Exactamente, exactamente. Entonces, ya el control de esos territorios se ha perdido. Y eso es muy, pero muy complicado. Arquitecto, 2 consultas más para concluir con esta importante entrevista. ¿Cuál es su calificación sobre el primer año del gobierno del encuentro? No ha sido fácil, pero hay algunas cosas que vale la pena señalar. Por ejemplo, desde la época de la campaña electoral, él entra a la segunda vuelta con 19%, gana con 54%, y en los 3 primeros meses llega al 78% con la vacunación, que fue a los 3 primeros meses, y luego... Y ahí empieza la decadencia, ahí empieza la caída. El descenso. Y ahí se ve ya los problemas políticos, por ejemplo, de la constitución de la Asamblea. El presidente Lasso y su organización política, creo, llega con 12 de 137 asambleístas, es decir, no logra ni siquiera el 10% de los asambleístas. Eso le hace un ejecutivo muy débil frente al legislativo, que nosotros hemos visto en este año ha sido muy complejo, al extremo de que el presidente incluso planteó gobernar al margen de la Asamblea, cosa que a mí me pareció un error. Pero eso lo planteó. Entonces, eso no es posible. Imposible. No, eso no es posible. A pesar de que nuestra Constitución es altamente presidencialista, pero no es posible eso. Luego hemos tenido también procesos de desinstitucionalización fuertes. Por ejemplo, la Contraloría está manejada por un Contralor interino.
La Corte Suprema de Justicia, exactamente lo mismo. Con presidente suspendido. Con presidente suspendido. Tenemos Consejo de la Judicatura. De la participación ciudadana, ¿cómo se llama? Consejo de Participación Ciudadana, exactamente lo mismo. Entonces, hay un proceso de desinstitucionalización muy fuerte. Ayer renunció el presidente del Seguro. A mí me preocupa mucho eso, porque van quedando vacíos donde la gente se identifica, donde la gente, por ejemplo, los jubilados tienen su forma de vida y que son bastantes. Y entonces ahí viene el problema. Ahora, en esos vacíos también, arquitecto, en esos vacíos, la delincuencia de cuello blanco hace su agosto. Y el nivel de corrupción que estamos teniendo desde hace algún tiempo es muy alto. Es muy alto. Increíble. Es muy alto. Oiga, arquitecto, su evaluación sobre la Asamblea Nacional. No, es lamentable. Lamentable, no, lamentable, es una sola palabra. O sea, el nivel de producción legislativa es bajísimo, es bajísimo. Entonces no hay una respuesta a las necesidades que tiene la población. Y la gente dice, arquitecto, esa Asamblea Nacional lamentablemente es un mercado donde se venden al mejor postor. Sí, mire, por ejemplo, yo hice una propuesta ya a mediados del año pasado para mejorar el proceso electoral que se avecina ahora en febrero del próximo año. ¿Por qué? Porque tenemos 276 organizaciones políticas. Yo no sé en el caso de Cuenca, pero en el caso de Quito son 33 organizaciones. Entonces, eso condujo a que, por ejemplo, el alcalde Yunda sea electo con el 21% y solo tenga 3 concejales de 21. Es decir, un problema de legitimidad y un problema de gobernabilidad. Yo le planteé a la ministra del Interior, de Gobierno, a la presidenta de la Asamblea, a la presidenta del CNE, algunas reformas del Código de la Democracia para que eso no ocurra. Pues no tuve respuesta de ninguna de ellas. Y los medios de comunicación sí me dieron mucho espacio para que explique todo esto. Pero eso está parado. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El próximo año vamos a tener unas elecciones exactamente iguales a las del 2019. Bueno, seguramente lo que usted planteó no es negocio para ellos, ¿no? Ese es el problema, claro. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Candidatos, alcaldes sin partidos y partidos políticos sin candidatos. Entonces, no hay un empate entre lo uno y lo otro y siguen creciendo el número de organizaciones políticas. 276 organizaciones. Increíble, pero cierto. Gracias, arquitecto, por la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y a cuidarse mucho por todo lo que estamos viviendo. Bien, gracias. Ha sido el arquitecto Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo, experto en temas de seguridad, violencia, urbanismo, planificación territorial. Arquitecto, desde siempre y hasta siempre. De igual manera, un fuerte abrazo.